Hola y bienvenidos a un nuevo directo de Empresa Exterior, el digital del negocio exterior de España. Seguimos con el ciclo de entrevistas centradas en los mercados que pueden ser de interés para la empresa española en el contexto post-COVID-19 y hoy nos dirigimos hasta Brasil. Y para esta entrevista hemos invitado a Marcelo Define, que es el director de la oficina de representación de Banco Sabadell en Brasil. Hola Marcelo, ¿qué tal estás? Hola Paula, muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un gusto hablar contigo y con Empresa Exterior. Cuéntanos un poco, ¿cómo se está viviendo la crisis del COVID-19? ¿En qué punto estáis? Vale, vamos a ver. La crisis, estamos en un punto ya el segundo país que tiene más fallecidos. Bueno, esto todo se empezó, esta triste situación que afecta a todo el mundo mundial. Acá empezó el aislamiento social y estado de alarma el 24 de marzo, ¿vale? Y es algo que, a pesar de todos los fallecidos, que llegamos a ser 48.000 hoy, son casi 1 millón de infectados, 980.000 y 510.000 curados. Es algo que tampoco no me sorprende mucho, Paula, porque por el tamaño del país, cuando empezó la crisis ya me imaginaba que en Brasil sería algo que sería bastante importante, la crisis, porque es un país, y además de tener una población muy grande, es un país muy dual. O sea, temas de aislamiento social son muy difíciles de controlar, porque la gente vive en casas que tienen más de 10, 11 personas, generalmente en los barrios de menor poder adquisitivo. Y también la gente sale a procurar trabajo, entonces el tema de aislamiento sería algo difícil de controlar y también por el tamaño del país. Bueno, la situación se viene controlando de una cierta manera. Creo que el pico de la curva ya está se aplanando. Hubo algunas cuestiones que se repercutieron mucho en el tema mediático, que fue el entendimiento distinto que tendría el gobierno federal y el gobiernos estaduales. O sea, el presidente iba más por el lado de Donald Trump, al principio no dando la importancia que le pareció tan debida a aislamiento y social, y los estados y las municipalidades sí, con sus ideas distintas. O sea, lo bueno de todo eso que a pesar de haber creado mucho lío mediático, el Supremo Tribunal Federal ha permitido una independencia de acciones por parte de los gobiernos estaduales de Brasil, que son iguales a las comunidades autónomas de España. O sea, cada cual hizo de una manera que consideraba correcta. Por ejemplo, yo estoy en el estado de São Paulo, que es el estado que tiene más población en Brasil y que por supuesto tiene más casos y el pico de la epidemia. Empezamos el estado de alarma en 24 de marzo, fue extendido por 3 veces, ahora va hasta el 28 de junio, con flexibilizaciones que se empezó hace una semana por zonas. Pero creo que está surtiendo los efectos de por lo menos controlar la situación y aplanar un poquito la curva. Las unidades de terapia intensiva son bastante bien ocupadas, alrededor del 80%, pero creo que es algo que mientras no tenemos una vacuna, esto va a las largas, Paula, y tenemos todos que tomar bastante cuidado y lo que corresponde, ¿no? para todos los países. Y en el tema económico, ¿cuál es el impacto que se está percibiendo de esta crisis? ¿Hay alguna cifra ya, algún dato de impacto en el PIB y cuáles son las perspectivas también para lo que queda de 2020 y para el próximo año? Vale. El impacto mundial es algo que se siente aquí como se ha sentido en todos los países, ¿vale? Aunque las proyecciones de los economistas del Banco Mundial, de los bancos, no son nada precisas, ¿no? Porque estamos en una situación totalmente surreal en términos humanitarios y en términos económicos. Brasil sí ha sentido, venía muy bien, Paula, venía muy bien porque el primer año de gobierno, a pesar de algún ruido mediático, político, había hecho un buen trabajo. La reforma de las pensiones había ocurrido de una manera bastante satisfactoria. La reforma del sistema administrativo está caminando a buen puerto y los datos macroeconómicos estaban muy bien, principalmente considerando que en la última década Brasil ha enfrentado 3 crisis. La crisis de 2008, una crisis financiera
que afectó el mundo mundial. La de 2015, que fue una crisis interna o una crisis impositiva, y la de 2020 del COVID, que afecta a todos. Bueno, en términos de perspectiva de PIB, se prognostica una caída de unos 7% el año 2020, con un crecimiento de 4% en el año 21. Te digo, eso es un promedio de mercado, Paula, porque sabemos que nada es tan preciso, ¿vale? El gobierno, por su vez, hizo medidas para apoyar la economía y apoyar las personas y empresas. Hay una medida que hecha en conjunto con el Banco Central de Brasil y con el gobierno, muy similar al Real Decreto español, donde se otorga créditos a las empresas PYME, y también se ha flexibilizado el tema de contrataciones y el tema de la ley laboral acá en Brasil, conocida como CLT. O sea, se permite en estos momentos de pandemia hacer reducciones de jornada de trabajo o reducciones de los sueldos también. Y quien adhiere a las reducciones de jornada también tiene proporcionalmente su mantenimiento de empleo por más los meses que duren. Y auxilios gubernamentales a la gente de los estratos sociales más bajos. O sea, la gente se pudo plantear un auxilio que son 600 reales, que es equivalente a unos 100 euros, y que no es mucho, pero para uno que vive un estrato C, D y E, ayuda bastante, principalmente en estos términos en estos días de pandemia, perdóname. Entonces, esto ha ayudado, y para un país tan grande es lo que se pudo hacer hasta el presente momento. Ayuda. Y en lo que respecta al comercio internacional, ¿se ha tomado alguna medida restrictiva o bien al contrario, se ha tomado alguna medida que favorezca pues, la reactivación de las exportaciones y de las importaciones? Vale, el comercio internacional siguió. La pandemia, por supuesto, ha disminuido la cantidad de importaciones y exportaciones en el mundo mundial. Acá en Brasil le puedo decir que las importaciones están siendo afectadas por la devaluación de la moneda real, que ha perdido en los últimos 6 meses alrededor del 27% de su valor con relación al euro principalmente. Está bastante devaluado. Y en términos de exportaciones sigue con una pauta razonable, considerando la actual situación. Y lo que es de agronegocio, esto sí, esto es algo que se destaca con relación al PIB, por ejemplo. El único sector que tendrá un PIB positivo entre 2,30 y 2,50% es el agronegocio brasileño. Principalmente por el tema de arroz, por el tema de la soya, por el tema de café y por el tema de las proteínas, carne de res y de pollo. Entonces, Brasil tiene ya una tradición del sector primario de exportación de agronegocio, y esto sigue en buen rumbo. Te digo otra vez, bajo la actual situación, por lo menos para mantener la caída de PIB a un nivel un poco menor, que sería que se no tuviera, ¿no?, el agronegocio. Y me preguntaste también en términos de incentivo o de restricciones. Restricciones ninguna, Paula. Al contrario, hubo incentivos no focalizados en ningún grupo económico, a ningún otro país. Pero hubo incentivos lo que son medicinas, lo que son equipos médicos, respiradores, que en estos momentos de pandemia hay suspensión de aranceles, aunque sea una suspensión temporal, y simplificación de las normas de importación. Como sabéis y como los empresarios españoles que interactúan con Brasil conocen, es un país bastante burocrático. O sea, cada importación depende de una licencia, de la Anvisa, que es la sanidad brasileña, ¿no?, igual a la FDA de Estados Unidos. Y aún están flexibilizando las autorizaciones, ¿no?, de las licencias de importación, y tratando de mantener los temas de desembarazo aduanero más rápidos. Esto todo con mercancías y equipos vinculados a combate de la pandemia, pero no vinculados a ningún país o grupo económico. Esto que se hizo hasta el presente momento. Cuando nosotros planteamos este ciclo de entrevistas, lo hacíamos pensando en ayudar a la empresa española a conocer cómo es la realidad de los nuevos mercados en este escenario post-COVID. En Brasil, aquellos consejos que veníais dando para las empresas que se iban a introducir en este mercado,
¿siguen siendo válidos o han cambiado las recomendaciones? Para una empresa española que quiera ahora introducirse o exportar a este país, ¿qué se le diría? Vale, vamos a ver, Paula, los consejos, las indicaciones no han cambiado mucho. Lo que ha cambiado, sí, es la realidad y todos los temas están siendo mirados de una manera más cauta y vendrán con un espacio de tiempo creo que un poquito más largo. Pero es un país, vamos a ver, con o sin crisis, Paula, como he comentado contigo, ya pasó por 3 crisis y creo que gracias a Dios pasará por esa y como pasará España y los otros países. Es un país que por su tamaño, por su cantidad de demanda reprimida y por las necesidades que tiene, es un país que tiene muchísimas oportunidades. Que seguirán, por supuesto, tras la mejora del escenario internacional y con los sectores de infraestructura, vamos a ver, hay muchos proyectos de energía. La matriz energética brasileña es predominantemente hidroeléctrica, entonces hay proyectos de generación, de distribución de energía hidroeléctrica, de las energías renovables, de fotovoltaica, solar, biomasa. Sigue teniendo subastas de infraestructura para aeropuertos, donde empresa española ha ganado 6 aeropuertos y se van a subastar más 43 hasta el final del año, principio del año 2021. O sea, todo lo que es infraestructura, turismo, gestión de residuos líquidos, gestión de residuos sólidos, sanidad, e-commerce. O sea, es una infinidad de sectores que por el tamaño de Brasil serán siempre bienvenidos, principalmente a la empresa española. El consejo es que Brasil es un país burocrático, seguirá siendo burocrático, entonces para temas de implantación, temas de M&A, siempre hay que hacer un due diligence bastante bien hecho, con abogados, con expertos en el área contable y contar con una buena asesoría. Para esto, Banco de Sabadell sigue haciendo el mismo trabajo, asesorando a la empresa que quiere introducirse o invertir en Brasil y al revés, aquellos brasileños que buscan España y el mercado europeo como puerta de entrada. Digo mercado europeo porque desde nuestras oficinas de representación utilizamos todo el potencial de la red del banco, todas las geografías que estamos presentes. Trabajamos de una manera muy coordinada, intentando aprovechar todos los países que tenemos presencia. Entonces los consejos siguen, ser cauto, contar con una buena asesoría. Las implantaciones de producción son bastante bien hechas también, porque si una empresa viene a producir en Brasil, de cara elimina una gran cantidad de aranceles que tiene por producir, incluso puede acceder a financiaciones gubernamentales. Es bastante más sencillo para una empresa asociarse a un local o producir localmente. Pero en términos de oportunidad y en términos de lo que se puede ofrecer a Brasil, no ha cambiado mucho. Sigue los mismos consejos, lo que ha cambiado el entorno por la pandemia, pero eso ha cambiado en el mundo mundial. Marcelo, ya acabas de comentarlo un poco. ¿Cuál es el papel que juega Banco Sabadell para ayudar a las empresas en Brasil? ¿Qué presencia tenéis en el país? Bueno, estamos desde el año 1994, perdóname, estamos a 26 años en Brasil. Yo en Sabadell llevo 14 años, o sea, es un banco muchísimo bien conocido en Brasil, tenemos buenísimas relaciones con toda la banca brasileña, organismos gubernamentales españoles presentes aquí, los organismos brasileños, o sea, es un trabajo conjunto de una oficina de representación. Digo conjunto porque trabajamos en perfecta sintonía con las dependencias de Sabadell y procuramos ofrecer todo el servicio que una empresa tiene para establecerse en Brasil y dar la visión en qué región establecerse para su tipo de negocio, quién son sus primeros interlocutores, a presentarlos a la banca local y introducir la empresa, que todo lo que es la idiosincrasia brasileña, ¿no? Cómo funciona la banca, cómo funcionan los mercados. O sea, es una asesoría bastante completa para la empresa española,
para eso estamos y te digo, Paula, con toda sinceridad, que sigue funcionando porque los clientes que tenemos están contentos a pesar de la crisis, siguieron invirtiendo en Brasil. Hay casos de ese propio año de empresa española ha adquirido empresas en Brasil y están con buenas perspectivas, mismo con todo el tema de la pandemia y de la crisis. Te digo, otra vez, por el tema de las posibilidades que da el país, por su tamaño, por su dimensión y por la demanda reprimida que tiene para todo. Para esto estamos y para eso sirve Banco de Sabadell. No solamente Brasil, pero todos los países que estamos presentes. Pues muchas gracias, Marcelo, por tu análisis del mercado brasileño. Vale, no sé si falta algo más y aquí a tu disposición, a disposición del empresario español que quiera invertir, que quiera estar en Brasil o simplemente conocer la situación. Para eso estamos y con mucho gusto podemos atenderlos y ayudarlos en lo que haga falta, Paula. Pues hoy hemos tenido de invitado a Marcelo Delfine, que es el director de la Oficina de Representación de Banco Sabadell en Brasil. Para quienes no hayan podido ver la entrevista al completo, podrán volver a verla en nuestra web www.empresaexterior.com y también en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.